هذه فلسطين الاحتلال وبالأحرى الظالم بدمش فيها. أنا أنظرت أروح على هذيك البلد، راحوا اليهود أروح مشي عليها من هان. أنا خرجت من البلد دير بال سنة 1948، كان عمري 12 سنة. ما خلوش فيها ولا دار، نسبوها خلوا دار مش معقودة فوق البلد بس من غير عمدان، وفي جنب البلد في جنب العين دار لعبد الرزاق، هذه ما أدوهاش أخرى، خلوها زي تمثال يعني عتيق. أنا حد ما طلعت من راس أبو عمار أمي زبلت الطابون عشان تخبز، كانت بكرة ولا بعدها بنرجع على البلد. إسرائيل عذبتنا، واللي كان السبب بريطانيا الله لا يوريها خير. 70 عام وأنا مشرد ومحروم إني أشوفها وأشوف أرضي. اليوم مبذورين في جميع أنحاء العالم شعب فلسطين. أخذتوا بلادنا وقعدتوا فيها وارتحتوا فيها، وكمان احنا في المخيمات ومش مالصين. أما الحين احنا قاعدين في إيش نفكر علينا، بيتنا أنا مش قادرين نزرع، والله بيتنا أنا مش قادرين نزرع. أقعد فيها بمغارة بأخرش في زي الواحد زي بلده أرضه. راح أزور جامع زكريا، مدرسة زكريا، لسه موجودين مكانهم. يا ريتني أدخل فيها بس يوم وأموت فيها، بس يدفنوني في مغلس، روحي معلقة فيها. في بير سمعت عنه، نفسي أشوف شو هو البير اللي بيحكي عنه، عن قرية مغلس، اللي هو البير اللي كان يجوا الناس كل القرى تيجي عشان تشرب منه عشان بشفيها. وأزرع أرضي اللي أنا ما شفتهاش إلا مرة واحدة، وأبوي مات وهو يتحسر عليه، راح أتعلم الزراعة فيها. التراب باخذه بحط في عبي، التراب باخذه بس يخششوني فيها واخذ لي شوية تراب واجي أزرع فيها شجرة هان زيتون عندي. وبأحلم في الليل وفي النهار على إني أرجع على بلدي وأعيش فيها وأظل فيها ما أرجعش وأموت فيها كمان. إذا برجعناش يعني أو هيك إشي مش راح أقدر يعني أستحمل الوضع. رغم بالفر ورغم من كل الوعود اللي أعطاها إحنا راجعين على وطن. يا بي محلاها يا الله. بلدي أنا ناسيها؟ لا بلدي ناسي بلدي، لا ناسي عجول، لا ناسي زكريا، لا ناسي بيت نتيف، لا ناسي. مشتاق لك. طبعا رح نرجع. الله كريم. أكيد.
La ONU, la Liga Árabe y la casi totalidad del Consejo de Seguridad llamaron este miércoles a Israel a abandonar sus planes de anexión de partes de Cisjordania, un movimiento que, según advirtieron, amenaza con crear el caos y echar por tierra todos los esfuerzos para lograr la paz, pero que Estados Unidos está dispuesto a respaldar. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió por vía virtual para discutir en profundidad los planes israelíes, aún no muy claros, pero que podrían comenzar a ejecutarse a partir del 1 de julio. La cita a priori será la última gran discusión internacional sobre este asunto antes de la fecha clave señalada por el gobierno de Benjamin Netanyahu, y atrajo a varios ministros de Exteriores y al jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres. De llevarse a cabo, la anexión supondría una de las mayores violaciones al derecho internacional, dañaría gravemente la posibilidad de alcanzar una solución basada en dos estados y menoscabaría la posibilidad de una renovación de las negociaciones. Llamó al gobierno israelí a abandonar sus planes de anexión. Su enviado para la región, Nikolai Mladenov, alertó de que el conflicto de Oriente Medio está en un punto crítico y de que la anexión podría alterar irrevocablemente la naturaleza de las relaciones israelo-palestinas. La jornada volvió a dejar claro que la oposición de la comunidad internacional a la anexión es prácticamente unánime, pero también que Estados Unidos parece dispuesto a, como poco, dejar hacer a Israel. En contraste, los países europeos se pronunciaron con mucha contundencia en contra de los planes de Netanyahu, advirtiendo de su carácter ilegal y de la amenaza de desestabilización que suponen, al tiempo que reiteraron que no reconocerán ningún cambio de fronteras. Israel, mientras tanto, defendió que tiene todo el derecho a ampliar su soberanía sobre unos territorios sobre los que considera tener derechos históricos y jurídicos. Bienvenidos a un nuevo conversatorio de la Comunidad Palestina de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, por aquellos que están conectándose para participar de este nuevo conversatorio. Esta vez vamos a hablar de un tema que está siendo muy controvertido, que lo hemos escuchado mucho en redes sociales, en medios de comunicación, sobre todo en medios de comunicación internacional. Aquí hemos visto poco o no lo suficiente, pero ¿cómo nos afecta, cómo le afecta a los chilenos de origen palestino la anexión de Cisjordania que pretende llevar a cabo el gobierno israelí a partir del 1 de julio? ¿Cómo afecta a los chilenos? ¿Qué tiene que ver? Y sobre todo, ¿cómo afecta a los palestinos que están en Palestina? ¿Qué cambios arrastra esto? En el video de introducción recién yo noté varias frases que me gustaría compartir y reflexionar con ustedes, pero también con nuestros invitados que tenemos hoy en este conversatorio, y tengo que decir que son invitados que admiro y que quiero mucho. Tenemos aquí a Nadia Garit, psiquiatra infanto-juvenil. Nadia, bienvenida a este conversatorio de la Comunidad Palestina de Chile. Bienvenido. Hola, Jaime. Andrea, muchas gracias. Gracias a ti por participar. Bienvenido Jaime Beldapo, cientista político, doctor en Derecho Internacional. Mucho para analizar, mucho para conversar, mucho que decir. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros en este conversatorio. No, muchas gracias a ti, Andrea. Un gustazo estar acá esta noche. Bueno, para empezar a hablar un poco de lo que acabamos de ver en el video, que también lo vieron quienes están conectados en este momento siguiendo el conversatorio, una parte donde en el último video el secretario de Naciones Unidas dice que esto echa por tierra los esfuerzos que se han hecho para alcanzar la paz. Me gustaría que habláramos un poco de esos denominados esfuerzos para alcanzar la paz, Jaime. Abrimos los fuegos. Mira, ciertamente los esfuerzos para alcanzar la paz es una forma diplomática, tú quieres políticamente correcto, de manifestar un tema que sinceramente se ha hecho oídos sordos. La comunidad internacional es responsable de lo que está pasando en la violación flagrante de prácticamente todo el régimen internacional en materia de derechos humanos, en materia de derecho internacional humanitario, en materia de los principios más fundamentales que están en la propia Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de los Derechos del Hombre y de la Mujer, por cierto. Entonces, decir que se hacen esfuerzos por parte de la comunidad cuando no hay ningún tipo de sanción a un Estado que tiene todas las obligaciones propias de cada Estado, por más que no reconozca tribunales o soberanía o jurisdicción internacional, es algo que queda solamente se entiende en código diplomático.
pero en el fondo se está tratando de excusar por más de 70 años, 72 años de una ocupación que sinceramente los procesos de negociación simplemente han significado que el Estado de Israel pueda aumentar más su imaginario, avanzar en su proyecto imaginario de crear su raíz con las dimensiones, con todo lo que eso implica, limpieza étnica, desplazamiento de la población autóctona, y violando prácticamente el catálogo completo de derechos fundamentales, desde el derecho al agua. Mira, hay tantos elementos en esto que la comunidad internacional diga que se hagan esfuerzos. La verdad es que aquí estamos frente a intereses muy superiores de parte de Israel y su conexión tan intrincada con los Estados Unidos, para entender un poco desde la perspectiva más geopolítica también por qué se provocan estos fenómenos que pareciera que dejan indiferente a muchos, no muchos ciudadanos, yo creo que dejan mucho indiferente a las políticas de los estados de muchas naciones que debieran hacer algo al respecto, Andrea. Pero respecto a este mismo punto, en el video también apreciamos que decían que Israel dice que tiene fundamentos jurídicos y además históricos para concretar la anexión. No sé si podemos explicarle un poco esto, en qué consistirían estos argumentos jurídicos e históricos. A quienes nos están escuchando en el conversatorio se están preguntando ¿de dónde? O sea, ¿cómo puede ser? Porque estamos acostumbrados a escuchar otro tipo de fundamento más basado en un asunto casi sobrenatural, teológico, de la tierra prometida, porque tú hablabas recién del Estado. Este es un Estado, el único Estado que existe, cuya Constitución no contempla fronteras. Entonces, parece que a partir de la Constitución hay un afán expansionista que no tiene proyectada una detención, o sea, que no tiene proyectado un solo enclave. No sé, Nadia, ¿qué te parece a ti esa reflexión? O sea, yo creo que claramente, y que es lo que hemos visto alrededor, digamos, de la historia de la creación del Estado de Israel, los palestinos no están incluidos, ¿no?, dentro de este plan. Yo creo que eso es algo que ha quedado cada vez más en evidencia, ¿no? Al principio, como con la idea de las fronteras del 67, Palestina acepta, ¿no? Acepta y reconoce y dice, ok, está bien, construyamos un Estado sobre las fronteras del 67. Sin embargo, a pesar de aquello, continúan las anexiones, continúan la construcción de asentamientos. Entonces yo creo que hay algo que es muy importante mirar, que finalmente la idea, digamos, de un Estado palestino nunca ha estado dentro de la agenda israelí. Y yo creo que eso es importante destacar porque muchas veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que no hay posibilidad para Israel de construir, digamos, un Estado palestino, y que finalmente la única forma de permitir la autodeterminación del pueblo palestino es a través de la presión de la comunidad internacional, que es precisamente lo que nos ha faltado, ¿no? Como lo concreto, porque si vemos en el discurso, tenemos mucho discurso de que los palestinos necesitan, de que los palestinos, digamos, necesitan un Estado, que tienen derechos. Sin embargo, esto no se traduce en acciones concretas. Y eso ha sido la principal, lo que claman más los palestinos, no dentro de Palestina. Nosotros necesitamos acciones concretas. Lo que los palestinos han visto finalmente a lo largo del tiempo, lamentablemente, ha sido un deterioro de su situación política, económica y social, que ha ido aumentando a lo largo del tiempo y que hoy día los deja al abandono absoluto de una comunidad internacional que escucha, pero que sin embargo no actúa. Y hace muy pocas semanas atrás, hace un mes atrás o algo así, un par de meses atrás, estábamos hablando del acuerdo del siglo. Y se había generado también un asunto mediático importante respecto a este acuerdo del siglo. Entonces yo creo que más confusión se produce ahora que estamos hablando de una anexión a solamente un par de meses del gran acuerdo del siglo, que tampoco se concretó, como tú decías, o que por lo menos no se concreta haciendo partícipe a los palestinos de un acuerdo que tanto les compete. ¿O no es así? A ver, mira, Andrea, yo quisiera, y justo ahí, irvanarlo con lo que tú hablabas sobre argumentos jurídicos o argumentos históricos
que pueden esgrimirse para la ofensiva que está teniendo en este momento Israel. Que digamos, a cada cierto momento hay procesos de mayor aceleración, hay momentos más de pausa, pero generalmente están avanzando en la construcción de su Estado nacional. Eso es bueno poder transmitirle a quienes nos están escuchando, porque detrás de esto no hay razones ni religiosas ni de cualquier otro tipo que generalmente confunden a la opinión pública, confunden los elementos argumentativos. Aquí hay un elemento de luchar por un territorio y hay una de las partes, que es Israel, que quiere conformar un Estado-nación en el imaginario de la construcción de las fronteras, que ellos más pudieran avanzar sobre Cisjordania, particularmente, también esta Franja de Gaza, que también ha sido disminuida a su más pequeña expresión territorial, y quieren seguir avanzando porque no hay quien frene esta ofensiva cuando el proyecto político está relacionado con una ideología, con una forma de entender una sociedad que daña a terceros y sobre todo a los pueblos que habitan allí, que en este caso son palestinos, que son de distintas religiones, musulmanos, cristianos, ateos, de distintas religiones, y finalmente ese no es el problema es que ellos quieren tener una etnia que se sustenta en la religión, y por eso están ampliando su Estado-nación con unas condiciones en las cuales tienen que deportar, tienen que limpiar étnicamente ese territorio, y han avanzado década tras década en eso, después de Oslo, en la década del 90, 93, puntualmente 94, cuando se comienzan estos acuerdos, que ciertamente ya no se cumplieron. Nosotros podemos ver que siempre en el interés de las distintas coaliciones de gobierno en Israel ha estado el avanzar. Han conseguido acuerdos diplomáticos con distintos países de la zona para poder ir concentrándose más bien sobre el territorio ocupado que mantienen en Cisjordania y Franja de Gaza, y han ido normalizando su relación a pesar de estar violando sistemáticamente los derechos frente a un pueblo que no se le ha permitido autodeterminación, un pueblo que no ha tenido ninguna posibilidad de que sea parte de la protección del régimen de los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué elementos jurídicos se podría atizar o podríamos señalar como para legitimar esto? Y Israel sabe que prácticamente no hay. Entonces hay un momento, desde la era Trump, que se apretó el acelerador, de alguna forma, porque se condiciona con una coalición de gobierno bastante halcón, desde el punto de vista geopolítico, con avanzar rápidamente en los propósitos, porque hay una coyuntura favorable para eso, que es la administración Trump, que si bien Estados Unidos nunca ha sido un actor imparcial en las relaciones de negociación entre palestinos e israelíes, siempre ha tenido una inclinación por relaciones de intereses que sería muy largo, pero podríamos entrar más adelante sin que nos da tiempo, explicar cuál es ese condicionamiento entre los intereses mutuos que mantienen Israel con Estados Unidos, la Casa Blanca con Tel Aviv. Entonces, así podemos, pero ahora eso se ha exacerbado. Evidentemente hubo una reacción al periodo Obama que eventualmente dio otras condiciones de negociación, y hoy día en estos últimos tiempos, en los últimos 3 años, ha habido una aceleración en los procesos de permitir que reconocerles los altos del Golán, reconocer que los asentamientos ilegales para Estados Unidos no son ilegales. Todo esto confunde, pero no porque Estados Unidos lo diga, el régimen internacional cambia. Mantenemos. ¿Cuál es el problema? Que hay una tremenda comunidad internacional que, a pesar de que sus cancillerías pueden decir que eso es ilegal, que no tiene justificación ni jurídica ni histórica. Recuérdese que Israel es un constructo de 1948, y por mucho que tú tengas argumentos bíblicos detrás de esto, que ellos plantean, para el derecho internacional, para la comunidad internacional, para entender el actual orden internacional, tú debes comprender que hay un régimen internacional que ha funcionado, y por tanto Chile tiene su personalidad a través de su constitución, su soberanía, su Estado-nación, en bajo las condiciones que se ciñen todos los Estados-naciones del planeta. En cambio, Israel siempre es una excepción en esto. Entonces, yo creo, Andrea, que esos argumentos no existen, y básicamente hay que entender que estos juegos geoestratégicos y geopolíticos, donde sí encontramos las razones por las cuales ellos pueden estar construyendo, anexando ahora más del 30% de la Cisjordania como un hecho más, el cambio de las embajadas a Jerusalén, el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital única, indivisible de Israel, etcétera. Todo esto va construyendo. Y en ese contexto está el acuerdo Trump, que no me voy a explayar ahora porque creo que Nadia también tiene algo importante que decir, y yo soy bueno para
hablar, porque no es la idea de escucharnos todos también. Sí, mira, respecto a lo que estabas explicando... O sea, a mí me parece que hay un punto, perdón, en lo que dice Jaime, que es un poco con lo que yo partí, como de esto de... yo recuerdo, digamos, claramente a mis padres cuando había momentos de mayor pausa, ¿no es cierto?, en Palestina y surgía un poco esta esperanza. Me acuerdo de ellos de haberme dicho, este solo es un periodo pequeño, Nadia. Finalmente el objetivo, ¿no es cierto?, es finalmente el objetivo, digamos, del Estado de Israel es apoderarse de toda la Palestina histórica. Yo creo que eso queda súper claro, ¿no es cierto?, en la ley Estado-Nación que se aprueba en el Knesset, en el Parlamento israelí, donde Israel deja muy claro y dice que el derecho a ejercer la autodeterminación nacional del pueblo de Israel es exclusivo del pueblo judío. Entonces, en los planes de Israel no están los palestinos, no están. No hay derecho al retorno, ¿no? Cada vez tenemos más refugiados, cada vez tenemos más demoliciones de casa. Entonces, esta es una política de Estado. Es una política de Estado que se trata de establecer a través de diversas leyes tremendamente discriminatorias y que finalmente constituyen un apartheid. Y si es una política de Estado, es que nosotros debemos rechazar al Estado de Israel, que es un Estado de apartheid, ¿no? Y debemos precisamente generar acciones, nosotros, los países libres, que le muestren efectivamente a Israel que no queremos nosotros estados que violen los derechos humanos, ¿no? Que no queremos estados que tomen decisiones sobre la población, que torturen a la población. Creo que tenemos que ser claros en eso. Y para ser claros en eso, ¿cuáles son las acciones concretas que deberíamos esperar, por lo menos del gobierno, en este momento que es tan crucial previo al 1 de julio? Bueno, para mí o para Nadia, bueno, para los dos, ¿no? Para los dos. Acciones concretas, mira, yo creo que no hay que escatimar. Yo veo 3 grandes vías y a eso hay que añadirle otra, porque en estos minutos, más de 70 años de ocupación, la verdad es que uno no puede ponerse exquisito en pensar en solamente una estrategia, aunque tampoco es bueno diluir tantas fuerzas cuando hay un objetivo que es la libertad de un pueblo. En el fondo, eso es el derecho a autodeterminación. Cuando uno habla de un Estado, dice, bueno, un Estado, ¿por qué será la importancia de tener un Estado? Bueno, es tu libertad, es el olor al olivo, es decidir la educación de tus hijos, es que te respete la comunidad internacional, es que se mantengan tus tradiciones, tu lengua, tu memoria. Por eso que es importante. Y las estrategias para llegar a eso, por cierto, ya no están en los acuerdos que fracasaron, porque no, como bien lo dijo Nadia, no tenían como propósito, con el tiempo se pudo develar con mayor claridad aquello, el conseguir la creación de estos 2 estados. Entonces, lo que nosotros tenemos que seguir insistiendo, aunque pareciera una pérdida de tiempo casi suplina, es insistir a las cancillerías, sobre todo de las democracias representativas en el mundo, de que tienen que mantener posiciones y algo del decoro por la protección y mantención de los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial, que es el mismo contexto que permitió que naciera Israel. Israel nace a través de resoluciones de Naciones Unidas, guste o no guste, tiene su principio jurídico legítimo allí, no en reivindicaciones históricas, no tiene otra, la tiene en el mismo concierto internacional que estamos viviendo hoy día. En el periodo post-Segunda Guerra Mundial se generan ahí las bases. Y por cierto, es la nación que más incumple el derecho internacional. Esas paradojas que tiene alrededor de 200 resoluciones de Naciones Unidas, más o menos, no las ha respetado bastante, son casi un centenar del propio Consejo de Seguridad. Entonces, ¿y cuáles son las acciones? Es básicamente a través de las democracias liberales que las personas se organicen. Organizaciones como las BDS son los que pueden ir condicionando, que los gobiernos no queden indiferentes frente a dramas humanos registrados, testeados, reconocidos por la comunidad internacional, por las organizaciones intergubernamentales, por las organizaciones no gubernamentales, tienen un trabajo en la zona, hay conocimiento, hay información de ese. Otra línea de acción, bueno, un poco ya lo dije, seguir insistiendo con las cancillerías, pero tiene que ir a la paz de este movimiento de BDS o movimiento que tenga como objetivo la liberación del pueblo palestino, que su autodeterminación, y una tercera pata que yo no descarto y que cada vez la veo como lo único que nos queda en el marco de poder conseguir de alguna forma condicionar la actuación de Israel, son los tribunales de justicia, Andrea. Seguir la línea de llegar a una denuncia internacional
en donde ciertamente Israel no le reconoce competencia, pero ya con el Estado palestino con capacidad observador pueda el Tribunal Internacional entender que tiene jurisdicción sobre ese territorio y de alguna manera así comenzar a hacer investigaciones que permitan condicionar y terminar con la violación sistemática de los derechos humanos en Palestina, Andrea. ¿Y por qué sí, será? Dale, yo quisiera recoger algunos de los comentarios que estoy leyendo en la página. Yo creo que hay cosas que son tremendamente fundamentales y que creo que es importante decirlas. ¿Ya? Esto no es un problema religioso, yo creo que los que estamos en esto lo tenemos bastante claro, ¿no? Es un problema político, ¿sí? Aquí no tenemos un problema, en Palestina convivían las tres religiones, judíos, musulmanes y cristianos, ¿no? Antes de 1948, sin ningún problema, habían comunidades judías completas que convivían al lado de mezquitas y convivían al lado de iglesias, ¿ok? El problema comienza, ¿no es cierto?, cuando se decide colonizar, cuando se decide crear asentamientos, cuando se decide el robo de tierras, ¿sí? Cuando se decide, cuando Israel, digamos, decide crear políticas de Estado de apartheid. Y eso es fundamental decirlo, porque nosotros hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? Hemos visto claramente en los medios de comunicación cómo gran parte de la población israelí que vive en la zona de 1948, ¿no?, ha salido a la calle para pedir que no ocurra la anexión, porque claramente esto va a llevar a una desestabilización en la zona. Entonces, este no es un problema de las personas, es un problema político, ¿no? Y es un problema de decisiones políticas. Ahora, nosotros como personas sí podemos ejercer acciones para poder presionar a nuestros gobiernos. Entonces nosotros llamamos a aquellos israelíes que salen a la calle que presionen a sus gobiernos para que no hagan la anexión. Llamamos a los palestinos que presionen a sus gobiernos respectivos, precisamente para que Israel detenga sus políticas actuales que establecen un sistema de apartheid que no está, digamos, no es algo que nosotros hemos instalado, es algo que se ha dicho desde organizaciones tan importantes como Naciones Unidas, como Amnistía Internacional, traducen en que los palestinos tengan carnet de identidad de distinto color, patente de distinto color. ¿Qué es lo que quiere la población? La población quiere igualdad de derechos, quiere vivir en paz, quiere trabajar, quiere vivir en paz. Sin embargo, eso no va a ocurrir si hay acciones tan violentas como estas, como lo es la anexión, ¿no? La anexión que en realidad constituye un robo de tierras, ¿sí? Sí, porque estas tierras que van a, digamos, por las calles que construyen carreteras, ¿no?, son tierras que tienen dueño, ¿no? Y que tienen dueños y son plantaciones, son personas que viven, digamos, de esta tierra. Entonces, es muy importante que nosotros podamos transmitirles a las personas que esto no tiene que ver con un tema, digamos, religioso, ¿no?, sino que tiene que ver con una política de Estado, ¿sí? Sí, que hablando precisamente de ese punto que decías tú, de que estas son tierras que tienen dueño, bueno, ahí llegamos un poco al título de este conversatorio, que es en el fondo cómo impacta esto a las familias palestinas en nuestro país y en el fondo qué tiene de novedoso para que lo comprendan quienes están escuchando este conversatorio. Si ya llevamos 72 años de ocupación en Palestina, ¿qué cambia ahora hablando de la anexión de Cisjordania, siendo que Cisjordania también es un territorio ocupado hace muchos años ya por Israel? ¿Y cómo impacta esto? ¿Qué vínculo hay con la comunidad palestina en nuestro país, Nadia? Hay un vínculo muy importante con la comunidad palestina en Chile, ya que la gran mayoría de los palestinos que viven en Chile son palestinos que proceden de Bet Yala, que proceden de Bet Sahur y de Bet Lahem, de la zona de Belén, ¿no? Y gran parte de las tierras que hoy día pasarían a ser parte de la anexión son aquellas que se encuentran en el Majrur y en el Cremezán, que son lugares maravillosos, preciosos, muy fértiles en términos de agricultura. La gran mayoría de los palestinos que tienen esas tierras, digamos, viven de ellas
y muchos de los palestinos que viven en Chile tienen sus títulos de propiedad de esa zona o viven sus familias todavía en ese lugar. Entonces muchos de nosotros vamos a quedar también con vamos a sufrir, digamos, parte de esta anexión, ¿no? Y eso claramente nos afecta como ciudadanos chilenos. Por otra parte, creo que es importante destacar la parte que nosotros sufrimos como ciudadanos, digamos, chilenos de origen palestino cuando queremos viajar a ver a nuestras familias. Porque el apartheid no solamente lo sufren los palestinos en Palestina, también lo sufrimos nosotros como ciudadanos chilenos, donde no se nos respeta bajo ningún punto de vista nuestra ciudadanía. Y muchos de nosotros hemos sufrido vejaciones en la frontera israelí, producto de solamente tener características físicas de palestinos, ni siquiera tener un nombre o un apellido palestino, ¿no? O tener un nombre o un apellido palestino. Jaime, ¿y qué es lo que cambia ahora con la anexión, siendo que esos son territorios que ya están bajo ocupación desde precisamente el Nakba en el año 1948? ¿Qué es lo que cambia ahora con esta anexión? Mira, tiene que ver con lo que se había acordado de algún momento, sobre todo después de los acuerdos de Oslo, que son estos bantustanes que tienen algún nivel que permite algún nivel administrativo por parte de una autoridad nacional palestina. Sería muy engorroso explicar las zonas A, B y C, pero básicamente lo que están haciendo es que en el corazón de la Cisjordania están penetrando para hacer un territorio y uso bajo la fuerza militar, una desocupación con este robo de territorio que se está haciendo para pasar a ser bajo el control de lo que entiende la soberanía o jurisdicción de Israel propiamente tal. Es decir, desconocer siquiera los bases más, si tú quieres, endebles, que fue los acuerdos de Oslo, hoy día se están socavando porque eventualmente no se ha respetado ninguno de sus acuerdos, evidentemente ya es como papel mojado, y a eso se le está sumando, ya que Israel está impulsando otra fase más del proceso de expansión territorial, colonial, porque esto viene de una herencia colonial que se ha mantenido en ese territorio como una forma y práctica de hacer política de Estado para seguir avanzando en un proyecto de construcción de Estado-Nación. Yo todo esto aquí también me permito hacer porque nos afecta mucho a los chilenos lo que está pasando, porque básicamente algunos de nuestros compatriotas chilenos de origen palestino o incluso palestinos que llegaron desde allá y que todavía están vivos y residen en Chile, tienen nacionalidad chilena también, están mirando cómo sus familiares están perdiendo territorio allá, están perdiendo propiedades, están perdiendo casas, están perdiendo... Entonces, no están siendo expropiados, ni, por supuesto que ni siquiera indemnizados con una acción, porque tenemos casos con nombre y apellido. ¿Ah? De hecho, Nahle Abudaid nos permitió dar su nombre, hablé hoy día con familiares de ellos y di su nombre, que cuando en las redes sociales dicen que hay una suerte de indemnización, que hay una suerte de venta de territorio por parte de la Región Palestina, de venta de tierra, eso nosotros conocemos casos, es que eso no es así. O sea, cuando además se está haciendo una política de Estado que está haciendo una limpieza étnica evidente y a vista y paciencia de toda la comunidad internacional con todas las tecnologías que hoy día tenemos, porque hace décadas atrás no teníamos tanto acceso a información como ahora, hoy día tenemos a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación, estábamos siendo testigos de aquello, y hoy día si bien la comunidad internacional se ha pronunciado de manera contundente en contra de y está tratando de disuadir a Israel que lo haga, sin duda todavía es muy tímida la acción, porque están haciendo un acto que atropella todo el régimen internacional y los cimientos, pero mi reflexión va un poco más allá. Básicamente, el periodo de la modernidad que conllevó la construcción de tanto colonialismo entre siglos XIX y XX, hoy día tiene un apéndice y una prolongación a través de lo que está pasando en Palestina. Por tanto, este cambio de época también yo los invito a que repensemos que estas cosas no pueden seguir sucediendo, y no a través de la moralina, sino que a través del respeto de las reglas del juego que nosotros mismos nos hemos dado. Y si esto sigue así, y el mundo sigue avanzando hacia una anarquía, en donde cualquier potencia hace lo que se ocurra, no lo vemos solo en Israel, hay varios casos que no es la ocasión explayarse, probablemente los pueblos van a ser los más afectados de esto, porque lo que creíamos que había sido un salto cualitativo en la historia de la humanidad, donde habían algunos preceptos y principios
que eventualmente los íbamos a respetar a todos, con las normas del Jus Cogens, con las más importantes, con las que atienden la dignidad de las personas. El caso de Palestina lleva 70 años siendo una excepción y hoy día lamentablemente está dejando de ser una excepción para que las potencias se estén dedicando nuevamente al juego de ajedrez geopolítico, que significa terminar con incluso los cimientos de esta sociedad internacional que algún día soñamos, que evidentemente no está funcionando. Yo me atrevería a decir que desde Irak en adelante fue mucho más claro este desplome, pero que los palestinos hoy día probablemente están en mucha más orfandad. Por tanto, si la sociedad civil se queda en confort, en su confort, en sus casas, bueno, hoy día con la pandemia es difícil que alguien tenga confort, pero si no somos nosotros los que nos organizamos, los que señalamos a nuestros cancilleres y a nuestros representantes que no se pueden quedar solamente haciendo algunas declaraciones al respecto, el tema de los palestinos habla muy mal sobre el devenir de la humanidad, Andrea. Estamos con Jaime Bellapo y Nadia Garit hablando de cómo impacta a los chilenos la anexión que Israel pretende comenzar a concretar a partir del 1 de julio en Cisjordania. Para aquellos que recién se vienen integrando, estamos recibiendo sus preguntas. Vamos a comenzar en breve a responder las preguntas que nos envíen a través del chat. Así que los invitamos a participar y a sumarse a este conversatorio. Nadia, quería preguntarte respecto a lo que nos explicaba Jaime recién también, ¿qué ha dicho el gobierno, qué ha hecho, qué ha manifestado el gobierno de Chile hasta ahora al respecto? ¿Y cuáles son las expectativas que la comunidad palestina tiene respecto a un pronunciamiento del gobierno chileno? Bueno, hemos visto que varios senadores han solicitado, ¿no es cierto?, al gobierno de Sebastián Piñera de hacer un pronunciamiento claro, digamos, en contra de la anexión. Nosotros hasta ahora todavía no hemos recibido un decreto claro con respecto a lo que Chile, digamos, de que Chile no está de acuerdo directamente con el proceso de anexión, ¿no? Y que sea claro y que genere algún tipo de sanciones, porque también Chile tiene varios acuerdos comerciales con Israel, ¿no? Y si nosotros pretendemos de alguna forma el poder generar acciones concretas, nosotros lo mínimo que esperamos de nuestro gobierno es eso, el poder en el fondo presionar al Estado de Israel para que esto no suceda y el que también nos pueda proteger un poco a nosotros como chilenos que estamos perdiendo nuestras tierras en Palestina, ¿no? Ya que nosotros somos ciudadanos chilenos y esperamos entonces que nuestro gobierno no se ponga, digamos, y pueda declarar algo con sanciones mucho más concretas, o que presione, digamos, a través de organismos internacionales. O sea, de todas maneras, nosotros esperamos un llamamiento mucho más claro por parte del gobierno de Chile, y que no hemos visto. ¿Y cuánto tiempo más deberíamos esperar, Jaime, considerando que esta ya proclamada anexión está a la vuelta de la esquina? O sea, ¿cuánto tiempo más podemos esperar que el gobierno se pronuncie? ¿Y qué posibilidades hay, como decía Nadia, de que existan algunas sanciones, considerando que efectivamente tenemos muchos acuerdos comerciales con Israel y principalmente también un nicho importante respecto al tema armamentístico que tiene nuestro país actualmente? Mira, lo más importante es que todo el pronunciamiento sea ayer, porque finalmente, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que cualquier tiempo que se pierda en esto es gravitante, y no solamente porque en Chile existe una gran comunidad palestina, sino que esto debiera ser una reacción de todos los países democráticos que están viendo cómo se viola el derecho internacional tan flagrantemente, y que además les puede retrucar a ellos, ¿eh? Ojo, porque finalmente si algo similar ocurriera en otra latitud, finalmente con qué consistencia, coherencia tú te vas a oponer a que eso ocurra cuando estás guardando silencio frente a lo que allá está ocurriendo. Ahora, la verdad es que en los tiempos de hoy día, las cancillerías en general, no solamente la Chile en particular, pero en Chile también se ve con mucha claridad, es que están mal entendidos los intereses de los Estados-nación, en términos de que se ve mucho hoy día las alianzas diplomáticas con potencias del primer mundo, en el caso de Estados Unidos, por cierto, y en un eje ideológico que te convita a pensar que tú puedes tener una visión ideológica de tus enemigos más cercana si asumas una causa. Pero el tema palestino es una cosa que trasciende, y si tú miras el rigor del derecho, si tú ves el rigor de la decencia en materia internacional, no importaría el pueblo que lo esté afectando, esto debiera ser reprobado con contundencia. Pero además debemos
debe entender que no bastan solo actos declarativos. O sea, Chile sí está atrasado en la declaración, imagínate lo que está atrasado para acciones, convocar a foros, manifestarle a través de una articulación política de personas que realmente, cuando uno estaba acostumbrado antes a los líderes políticos que realmente eran hombres de Estado, más de izquierda o más de derecha, la verdad es que no importaba tanto cuando estaban en democracia, por cierto, en sistemas democráticos, sobre todo en Europa, algo hubo en América Latina, y eran capaces de pasar por sobre eso y darse cuenta que habían cosas en juego mucho más relevantes. Hoy día parece que no tenemos esa talla de líderes políticos, y la verdad es que se especula mucho en el interés más pequeño, el interés más de corto plazo, en la alianza más bien de carácter personal que tenga cada uno, y eso hace que uno vea que las reacciones no son suficientemente contundentes. Solamente ver que Europa sí está haciendo declaraciones mucho más firmes, en el contexto también de Naciones Unidas, pero eso es absolutamente insuficiente, Andrea. O sea, cuesta transmitir esto porque lo que está pasando en Palestina y la gente que lo ha podido vivir, ojalá los que hayan podido vivirlo, pero además a través de la información que estamos recibiendo nosotros a diario, a través de videos, a través de documentos, es difícil de escribir. Mucha gente ya es incrédula, es decir, ¿cómo en Palestina debe haber una parte de la historia que a mí no me la cuentan? Y generalmente es eso. A nosotros, cuando las personas tienen la oportunidad de visitar Palestina, realmente sus posiciones son bastante más. La invitación es organizar, Andrea, a difundir, a tener programas como este, a poder invitar a otras opiniones, pero en el fondo con la lógica común de tratar de tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de lo que están sufriendo hoy día. Recién estaba revisando aquí algunas de las preguntas en el chat. Sí, es que hay varias preguntas que te quería traspasar a Nadia también la inquietud. Hay muchas personas en el chat que ponen que cómo es eso de que si los chilenos no pueden viajar a Palestina, o son los que tienen apellidos árabes los que pueden viajar a Palestina. ¿Cómo es esa parte? Que hay varias inquietudes respecto a lo mismo. Sí, yo quisiera precisamente estaba mirando el chat, ¿no? Para poder como juntar, digamos, poder reunir algunas de las inquietudes mientras conversábamos. Yo creo que hay algo que nosotros hemos insistido en este conversatorio y que creo que es muy importante de volver a insistir. Esto es una política de Estado que parte el año 1948 y que se ha mantenido hasta hoy, a pesar de las negociaciones, a pesar de que los palestinos se han sentado a la mesa, los asentamientos israelíes no han parado en ningún momento, al contrario, el robo de tierras ha continuado y el Estado de Israel ha mostrado cada vez más claramente lo que pretende en Palestina. Esto se corona, ¿no?, con esta última ley del Estado-Nación que claramente dice: el Estado de Israel es un Estado solo para judíos, solo los judíos tienen derecho a la autodeterminación. Entonces, mi pregunta es, primero, si Israel está planteando como una ley, digamos, constitucional, Israel no tiene constitución, ¿no? Lo arma dentro, digamos, de sus leyes fundamentales, está planteando de entrada que no quiere palestinos en el Estado de Israel. No puedo imaginar cómo los palestinos van a entrar a negociar en ese contexto, si claramente está planteado desde ahí, ¿no? Eso primero. Segundo, el estado de apartheid en Israel se viene instalando hace muchísimo tiempo. Vuelvo a repetir, el apartheid está claramente definido, lo ha establecido, ¿no?, Naciones Unidas, y es un régimen institucionalizado que nace del Estado, que parte de una forma con la discriminación racial. Los palestinos están sometidos a ley militar, no están sometidos a ley civil, ¿sí? Hay restricciones de movimiento en toda el área. Los palestinos tienen carnet de distinto color, tienen patente de diferente color, además de aparecer una serie de discriminaciones en su carnet de identidad, inclusive su religión, si estuvieron detenidos alguna vez o no. Imagínense, nosotros en Chile llegáramos a plantear el poner en el carnet de identidad tu religión. O si alguna vez tuviste antecedentes penales. Entonces,
O sea, partamos de cosas que son muy simples y que hacen la vida de los palestinos insufrible en el día a día, en la cotidianidad, en el poder consumir, comprar carne, pagar. Por otra parte está la segregación racial, ¿no? Que tiene que ver con la segregación territorial, perdón, que tiene que ver con la anexión que lleva muchísimos años y que hoy día se plantea en la zona, digamos, y que parte también hace mucho tiempo y que parte con el muro, y que hoy día se plantea inclusive dentro del muro de segregación, ¿no? Donde tenemos carreteras exclusivas para los israelíes que demoran 5 a 10 minutos en llegar de un asentamiento a Jerusalén, cuando el ir a Belén a Jerusalén demora más o menos 45 minutos si es que tienes un permiso especial, ¿no? Y por último está la represión política y esta ley Estado-Nación que establece Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este sistema de apartheid es sistemático en el tiempo y que muchos israelíes se han levantado en contra de ella, ¿sí? Hace poco vimos a muchos israelíes en las calles, decenas de israelíes siendo reprimidos por la policía israelí protestando para que no exista la anexión. O sea, hay una parte de la población israelí que también quiere la paz, porque la paz no se va a dar haciendo un genocidio palestino. Ya lo han intentado a lo largo de 70 años, no se va a dar en ese contexto. Pero al parecer los palestinos son más resistentes de lo que se cree, ¿no? Al parecer sí. Entonces no se va a dar en ese contexto. Es que hay una dicotomía que yo creo que vale la pena. Hay una dicotomía que yo creo que vale la pena aclararle un poco a quienes nos están escuchando, porque tú dices que es una política de Estado, un Estado que segrega y que es un Estado que es un hogar para aquellos que son judíos y que no tiene espacio para los que no lo son. Entonces, ¿dónde caben los palestinos? No caben, la idea es que no estén, y por otro lado, se produce una dicotomía recién con lo que tú señalabas. Pero claro que sí, entonces finalmente la resistencia para los palestinos es quedarse en Palestina, ¿no? Y sufrir, porque la verdad es que la vida en Palestina es insufrible. Ahora, los palestinos en Palestina viven bajo ocupación militar, ¿no? Por lo tanto, nosotros cuando vamos a Palestina, y ahí voy a aclarar un poco lo que estabas diciendo tú, nos sometemos a juicio militar. Y en ese momento se decide si se nos da la entrada a Palestina o no. Y el que decide generalmente es un militar. Por lo tanto, nosotros muchas veces viajamos kilómetros, 14.000 kilómetros para ir a visitar a nuestras familias y se nos deniega la entrada. A eso me refiero con la discriminación. Y si no, somos sometidos a 9 horas o 7 horas de interrogatorio, revisión de equipaje. Entonces, la discriminación, el apartheid, es parte de la política israelí. Y eso es importante destacar, porque muchas veces se le dice a los palestinos que se sienten a negociar. ¿Que se sienten a negociar qué? Si en el momento que estamos en las negociaciones, además hay una cosa que es fundamental y yo creo que es importantísima. En cualquier negociación debe haber igualdad, ¿no? Eso es una negociación. No debe haber un ocupado y un ocupante. Claro, un ocupado y un ocupante. Nosotros estamos negociando de esta manera en una absoluta desigualdad. Y para eso necesitamos a la comunidad internacional. Los palestinos no pueden hacer esto que estamos haciendo nosotros, ¿no es cierto?, de levantar la voz. Entonces nosotros tenemos el derecho a hacerlo. Ahora, por último, y con esto termino, quisiera decir que el derecho de los palestinos es parte de los derechos humanos, no tiene color político, no tiene forma, no tiene tampoco color religioso. Yo creo que todos los que somos humanos y salimos a la calle y no somos discriminados en la calle y tenemos igualdad de derechos, queremos igualdad de derechos para todos.
Y eso es la humanidad. Entonces, ¿dónde finalmente está la paz? En el reconocer la humanidad del otro, el reconocer que el otro es igual a mí. Bueno, efectivamente, este reconocimiento es el que esperamos de un montón de organizaciones internacionales. Entre ellas, yo creo que es bueno mencionarlo porque alguien lo preguntó por ahí, no sé si podemos rescatar la pregunta. Jaime, ¿qué pasa con esta expectativa importante que muchos tenemos respecto al reconocimiento de la Corte Penal Internacional, respecto a tener jurisdicción sobre los crímenes de lesa humanidad que se han sucedido en Palestina, no solamente en el último año, no solamente la situación particular de esta anexión terrible, sino que una enorme cantidad de otros sucesos que han pasado en los últimos años y que la Corte Penal Internacional ha dicho este año que sí es competente para resolver. Hay muchos que tenemos grandes expectativas de eso. ¿Deberíamos tenerlas? ¿Cuál es la aterrizada de eso? Mira, ese es un tema que yo he seguido bastante de cerca porque se está discutiendo en el seno mismo de la Corte Penal Internacional las posibilidades de hacer acciones legales en contra de Israel por la cantidad de denuncias que se tienen en materia de violación a los derechos humanos. Esto no lo ha terminado de resolver, estamos en años, porque estos no son procesos rápidos, son procesos donde se está cotejando distintos puntos de vista y donde hay un grupo de jueces, ya hubo un informe favorable a esto, pero ahora hay en este punto 3 o 4 jueces de la Corte Penal Internacional que tienen que terminar de resolver si es que en el estado actual, de un estado palestino con calidad de observador y una potencia, digamos, o un país, el país de Israel, con plenas obligaciones y responsabilidades ante la comunidad internacional, tiene que ir hacia el tribunal o no, si tiene las competencias en el tribunal. Y estamos muy expectantes sobre el mundo jurídico, el mundo político internacional, sobre lo que termine de resolver, porque evidentemente Israel no le reconoce competencia a esta Corte Penal Internacional, evidentemente ya en un contexto en que los acuerdos de Oslo ya están desfallecidos, ya no hay ningún atisbo de posibilidades de reavivarlos, no están las condiciones ni siquiera políticas ni geopolíticas para establecer los dos estados, porque habría que demoler una gran cantidad de asentamientos. Recordemos que ya van en más de 600.000 los colonos, y que curiosamente, desde que empezaron los acuerdos de Oslo, esto se fue acelerando, la construcción de colonos, la construcción de checkpoints. Los checkpoints han pasado de 200 en una primera instancia, ya estamos sobre los 400 y tantos, casi 500 checkpoints. Entonces, si nosotros, después de eso vino la construcción del muro, donde es muy relevante comprender y leer, a todos los invito, a los que no lo han hecho, la opinión que hizo el Tribunal Consultivo, la opinión de la Corte Penal Internacional respecto a la construcción del muro. Si uno ve allí, dice que es absolutamente atentatorio a los derechos palestinos, que no es un muro de seguridad, una valla de seguridad, como la llama Israel, sino que es un muro que anexa territorio. Entonces, si uno ve el raciocinio y la jurisprudencia que eso puede legar para un futuro tribunal que tenga que ver distintos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes que se pueden estar observando en Palestina, como el de limpieza étnica y el de apartheid, que lo dijo con mucha claridad Nadia, sobre todo cuando tenemos en torno a 60 leyes que lo podrían demostrar, que vienen desde la década del 40, fines de la década del 40, 50, con más propiedad, comienzan a verse esa diferencia entre judío y no judío, que va generando el sistema de apartheid con mayor claridad y con similitudes con lo que fue en Sudáfrica el periodo de apartheid. Entonces, si nosotros vemos ese cuadro jurídico, probablemente sería muy auspicioso por las consecuencias políticas y, por cierto, también jurídicas que podría tener que el tribunal se arrogue a competencias sobre Israel. Sabemos que en términos formales no hay policía mundial que vaya a apresar a la autoridad responsable de estos crímenes de lesa humanidad, pero sí podría ser un condicionante para que Israel deba entender que tiene que corregir su conducta en términos de la violación que le está dando a los palestinos. Por cierto, cada vez que una autoridad salga del territorio de Israel, reconocido de Israel, tendría probablemente problemas de carácter judicial en distintos países, particularmente en las democracias del sistema internacional, porque se activaría de inmediato la persecución y en esto el proceso formal. Por tanto, la arista, que hasta hace unas décadas
hasta a comienzos del presente siglo se veía tan distante, hoy día pareciera estar mucho más cerca la posibilidad de abrir, pero justo en un contexto en que el sistema internacional está comenzando a ser cuestionado, como lo he dicho sistemáticamente, respecto a la viabilidad de esto y que no se anteponga, por ejemplo, lo que podría suceder es que el Consejo de Seguridad se anteponga, porque el Tribunal Penal Internacional, a pesar de ser un órgano autónomo, tiene una dependencia para ciertas materias que podrían dilatar bastante. Si el Tribunal Internacional se arroga competencia, la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría pedir que se dilate esa resolución por varios periodos, y esto podría significar entonces que una vez más se vea frustrada la posibilidad de articular un mecanismo que le dé dignidad a los palestinos. Y al final, cuando uno habla del punto de vista jurídico, pareciera que estuviera hablando de los libros, de las letras, de cosas muy intangibles, pero estamos hablando de la vida de personas que llevan por décadas conculcados a vivir en una ocupación, donde en Franja de Gaza no deciden cuándo comen, no deciden la medicina, reciben castigos colectivos, no tienen el agua que se había impuesto en algún tipo de acuerdo, no les llega a Franja de Gaza, se cierra cuando la autoridad israelí estime conveniente, no tienen capacidad de pesca, no menos de explotar el posible petróleo que hay ahí en sus costas, y un tremendo etcétera. Entonces, si nosotros miramos esa realidad, y en Cisjordania, esos batucanes que se han creado, evidentemente uno dice, bueno, pero ¿hasta cuándo puede llegar esto? ¿Hasta cuándo las personas van a tratar de entender y acomodarse de que finalmente es un tema que pasa a 18.000 kilómetros de Santiago de Chile? Por tanto, ¿por qué tiene que ser importante para mí? Entonces, más allá de que tú seas o no seas de la comunidad palestina, porque tengas descendientes palestinos o árabes, pero en este caso nosotros creemos que es un tema de humanidad. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con la Nadia, lo hemos señalado insistentemente, y esto tiene que ver con darle sentido a la política exterior, a la política de Estado, a las políticas públicas, el sentido humano que estamos perdiendo con una claridad hoy día en estos tiempos que evidentemente llaman a alarmarnos y a angustiarnos un poco. Con una moralina por cosas pequeñas, donde somos capaces de hacer grandes disrupciones, pero con grandes tragedias humanas, la verdad es que nos parecen tan distantes. Y por cierto que la solución está en hacer entender que aquí es necesario el encuentro, que aquí es necesario ponerse en el lugar del otro y construir en nosotros. Bueno, a pesar de la distancia, como señalaba Jaime Drapo recién, es muy importante para nosotros, es muy importante para los chilenos, debe ser muy importante para los chilenos, por supuesto que es muy importante para la comunidad palestina en nuestro país, totalmente. Para eso tenemos, de hecho, el espacio que estamos ahora, este conversatorio, que hemos tenido mucha participación en cada uno de los conversatorios que la comunidad palestina ha organizado, desde que estamos en este formato virtual gracias a la cuarentena. Hemos tenido mucha participación, hemos tenido foros también muy activos, y eso se agradece, porque la idea es invitarlos a ustedes también a tener una discusión, un debate con altura de miras, y se valora la activa participación que han tenido muchas personas, no solamente mirando este conversatorio, sino también participando del foro. Y definitivamente, los que estamos aquí, a miles de kilómetros geográficos de Palestina, tenemos un rol. Lo que estamos haciendo nosotros tres aquí, lo que están haciendo aquellos que se están informando, comprendiendo y debatiendo, mirando este conversatorio, tienen un rol. Todos podemos hacer algo por Palestina. Aquellos que piensan que estamos muy lejos y que no tenemos las herramientas para hacer nada, están muy equivocados. Informarse, estar informados, saber qué es lo que pasa en Palestina, difundir, es una tarea de todos. Y eso tiene muchísimo impacto, Nadia. Sí, yo creo que es fundamental informarse. Creo que hoy día la información está a mano. Creo que algo que decía Jaime es que la percepción de lo que viven los palestinos cambió en la comunidad, en el mundo en general, cuando empezaron las redes sociales. Hemos visto, ¿no? Por las redes sociales cómo un palestino se desangra en un checkpoint porque no se le permite llegar a la ambulancia. Hemos visto por las redes cómo echan abajo el restaurante de la familia Quesille en el Majrur,
hemos visto lamentablemente cómo echan abajo los árboles de olivo que tienen más de 100 años del cultivo de la familia Boaid en el Majrur también y en el Cremesán. Entonces, claramente eso ha impactado y ha generado algún tipo de conciencia. Ahora, sin embargo, esto lamentablemente, a pesar de lo que el mundo ve, no ha generado acciones concretas. Entonces, la ocupación y la ocupación ilegal continúa, y continúa cada vez más. Entonces, si tú vas a Palestina o vas a Israel, digamos, progresivamente, cuando tú lo vas viendo cómo la anexión, cómo la expropiación de tierras va siendo cada vez mayor. Es algo impactante, y a mí que me ha tocado tener a mi familia y verlo, digamos, con mis propios ojos, desde el año 85, cuando uno podía circular y palestinos e israelíes estaban relativamente en un estado de bastante calma, hasta cómo ha concurrido esto a lo largo de los años y se ha construido un muro y se ha ido anexionando cada vez más partes de Palestina, y ya el gobierno de Israel ha dicho claramente que no quiere a los palestinos en Palestina, ¿sí? Por eso mismo es que nosotros hacemos un llamado enérgico como comunidad palestina al gobierno de Chile para que se pronuncie, para que ejerza sanciones sobre el Estado de Israel si ocurre la anexión. ¿Sí? Las sanciones deberían estar establecidas mucho antes, porque finalmente a lo que más yo le tengo miedo es lo que ha pasado en Palestina a lo largo de todos estos años, ¿no? La Corte Penal Internacional sanciona el muro, dice que el muro no se puede levantar, y sin embargo se levanta. Entonces, a lo que le tienen miedo un poco los palestinos también es a eso, a que no pase nada. Yo hace una semana hablé con mi familia y les pregunté, ¿ustedes cómo están? Nada, Nadia, nosotros hemos visto muchas cosas, hemos visto pasar muchas cosas, estamos esperando qué va a suceder. Entonces somos nosotros los que tenemos que ejercer acciones. Dentro del chat alguien podía, ¿cómo se puede contribuir? Creo que es importante, hay muchas acciones que uno puede hacer. Una cosa, cierto, es lo que hablamos, es informar, tener un discurso. Nosotros con esto no estamos generando ningún tipo de discurso de odio, diciendo que hay una parte mejor que otra. Lo que estamos tratando de plantearnos es que lo que nosotros queremos es igualdad de derecho para todos, es que los palestinos vivan libres, que tengan derecho a la autodeterminación, que no vivan en un sistema de apartheid. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿sí? Infórmese bien, familias, a sus hijos, a sus amigos, ¿sí? Además de eso, viaje a Palestina, pero viaje con los ojos bien abiertos. Viajar con los ojos bien abiertos significa ir a Palestina, ir a territorio ocupado, entrar a Belén, entrar a Nablus, entrar al Jalil, a Hebrón, donde vemos que hay un pequeño grupo de colonos instalados en Hebrón que están protegidos por un contingente militar de más de 500 soldados que hacen la vida cotidiana imposible de los palestinos que viven ahí, donde hay lugares donde los palestinos no pueden circular, donde te detiene un soldado y te dice, tú no puedes porque tú eres palestino. Entonces viaje, conozca a su familia, apoye a su familia y por último sea parte de las instituciones. En Palestina en Chile existen muchas instituciones que ayudan a Palestina. La Comunidad Palestina de Chile, las Damas Palestinas, la Unión de Mujeres Palestinas. Aporte desde donde pueda, desde el lugar que pueda. Y si tiene un cargo, entonces presione al gobierno porque necesitamos sanciones concretas. Y por último, participe del BDS, absolutamente. Participe del BDS aunque sea en forma individual. Efectivamente, tal como decía Nadia, en lo concreto hay muchísimas maneras en que podemos aportar, en que podemos colaborar. Concuerdo con nuestros dos invitados, Jaime Derapo y Nadia Garib, respecto a que no podemos bajar la voz,
No podemos pensar que que vamos a ser devorados finalmente por el Estado ocupante. Eso no va a suceder. No hay pueblo más resiliente que el pueblo palestino. Nadie lo mencionó hace un rato atrás. Vamos a seguir abogando por una Palestina libre, soberana y con autodeterminación. Y para eso queremos la ayuda de todos ustedes que están hoy día escuchando este conversatorio, para que difundan, para que se informen. La información está disponible, hay mucho. Hay cosas que son innegables, hay muchas cosas que son axiomas de la historia, como estuvimos revisando con Jaime en algún momento de la conversación, y son cosas que no podemos negar. Partamos por eso, partamos por esas bases, por cosas que son axiomas de la historia, y comencemos a estudiar y a revisar de ahí en adelante lo que ha sido la ocupación en Palestina. Y esto lo digo porque hay mucha bibliografía, y no quiero que nosotros decirle a las personas lo que tienen que pensar, sino que invitarlos a ellos a la reflexión. Aprovechemos esta etapa que estamos todos en cuarentenado, a lo mejor es un buen tema de sobremesa, para hablar qué es lo que está sucediendo en Palestina y cuál debe ser nuestra postura, nosotros los que somos amigos y comprometidos con los derechos humanos, cuál debe ser la postura del gobierno de Chile. Estamos atentos a cuál va a ser la postura del gobierno de Chile, no solamente de aquí al 1 de julio, sino que también dependiendo lo que suceda desde el 1 de julio, y en eso quiero ser muy enfática, estamos muy pendientes, y seguiremos abogando por una Palestina libre, soberana y con autodeterminación. Yo le quiero dar las gracias a Jaime de Drapo y a Nadia Garib por participar de este conversatorio, muy interesante. De verdad que el tiempo se nos hizo poco, no alcanzamos a responder todas las preguntas, pero definitivamente vamos a tener otros espacios para encontrarnos, para seguir conversando, y la invitación es a estar atentos a lo que va a suceder, a darle seguimiento a esta noticia, a estar muy atentos a través de las redes sociales y, por supuesto, con lo que les decía Jaime y Nadia, trabajar también aportando desde muchas cosas concretas que efectivamente podemos hacer. Los invitamos a estar pendientes de las redes sociales de la Comunidad Palestina en Chile, del www.federacionpalestina.cl, en Facebook, Federación Palestina Chile, en Twitter, @FedPalestina, así que no se lo pierdan, estén atentos porque se vienen muchas otras actividades, muchos otros conversatorios. Nos vemos la próxima semana, el 3 de julio, con un lanzamiento del libro de Pablo Jofré, en exclusiva por este espacio, con todos ustedes, que la invitación está hecha. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, los que participaron del debate a través de nuestro foro. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Nadia, y muchas gracias a la comunidad palestina de nuestro país. Muchas gracias a ti, Andrea, mucho gusto, Nadia, conversar contigo. Yo también quiero agradecer la oportunidad y quisiera terminar con una reflexión. Creo que es importante no perder la humanidad, creo que es crucial. El hecho, digamos, de ser humano significa el respetar al otro también, el creer que el otro es humano. Y yo creo que a mí me da mucha pena cuando yo voy a Palestina y veo a estos chicos, ¿no es cierto?, jóvenes que están haciendo el servicio militar en Israel, que no nos ven como personas humanas. Creo que ese es un grave problema. Creo que somos todos iguales. Creo que el principio de igualdad, ¿no?, y de no discriminación es principal. Y creo que este mundo no merece perder la riqueza de la cultura palestina. La hospitalidad, la alegría, la capacidad de hacer familia, de hacer comunidad. Gran parte de la resistencia en Palestina tiene que ver con eso, con lo maravillosos que son los palestinos. Leí ahí en los comentarios algunos que decían que tenían amigos palestinos que habían ido a Palestina y que realmente la hospitalidad es increíble, y efectivamente es así, y creo que el mundo no merece, ¿no?, la comida palestina, el hummus, el falafel, nuestra cultura, la música, es una cultura milenaria. Tenemos que defenderla, tenemos que defender nuestra cultura. Creo que es tremendamente importante y tenemos que levantar la voz. La invitación está hecha, entonces, a levantar la voz, a seguir defendiendo nuestra cultura hasta que logremos una Palestina libre y soberana. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao.